participar en noticiero, en redacción, con David Faitelson. Producción me metí, en esa redacción, para que se den una idea, aprendí muchísimo porque había gente, desde Enrique Garay, David Faitelson, Luis Manuel López, el Chacho, Alejandro Lara, Armando Martínez, Ernesto García. Grandes maestros, ¿no? Estaba todavía Francisco Javier, estaba todavía Toño Moreno, estaba Carlos Moreno, o sea, estoy hablando de los que te conté, pues, Alfredo Ruiz, ¿no? También. Estaba Alfredo Ruiz, estaba José Luis Adame. De los que te conté, imagínate cuántos están en el medio actualmente, en cuántos medios. Exactamente. Y lo que les pude aprender a todos ellos, ¿no? Estando en la redacción. Entonces ahí empecé con el programa, le fui a pedir chance a David que me dejara estar en la redacción y de a poquito pues, me fui ganando un lugar. Tardé un año estuve, y esta siempre la cuento, no cobré un año. O sea, me daban lo del programa, pero claro, lo de noticias no me pagaban. Tardé un año en cobrar, para que, lo digo porque la gente, los jóvenes que nos ven, o realmente la gente que quiere saber, yo siempre le digo eso, que si quiere dedicar a este medio, pues tiene que ser muy paciente a veces. Exactamente. Muy paciente, ¿no? Y te digo, fue un año que estuve sin cobrar. Tuvo frutos, ¿no? Porque después empecé a hacer noticiero de la tarde, empecé haciendo breves de noticiero, me daban chance para grabar y luego llegó la oportunidad con Tempranito, hice los deportes ahí, hacía las narraciones del básquetbol con Pepe, con Enrique, hacía el programa obviamente de Ráfaga, pero también de repente me llamaban al NBA Action, me ponían a hacer de todo, la verdad, Pues muy completo, ¿no, Alex? Así era como que empezabas ya a permearte de todo lo que eran los medios, ¿no? Y sí. A llamar la atención, ¿no? Te digo, finalmente aprendí mucho en la redacción porque pues, ahí es donde se hace, desde la formación del noticiero, el orden de las notas, la importancia, el ir a reportear una nota que de repente, pues, en ese momento, esa redacción era muy celosa de sus fuentes. Claro, y había reporteros que eran para Federación Mexicana, había reporteros que eran para el América, para la Selección Mexicana. Para la Selección Mexicana. Era muy celoso en ese momento, entonces era complicado. De repente, si te llegaban a mandar a fútbol era porque había pasado algo, porque no había ido el reportero, o porque era un día especial, pero me tocó cubrir desde ir a Toluca, ir a Puebla, ir al Comité Olímpico Mexicano, ir a cubrir deporte amateur. Afortunadamente para mí, fue una muy buena experiencia de trabajo, te digo, desde el aprender a usar una redacción, o sea, cómo trabajar en la redacción, cómo formar, por el orden de importancia de notas, cómo redactar una nota, cómo darle paso a algo. Fue una experiencia muy buena y así fue mi comienzo desde finales del 94. Y luego después de ahí ya que tuviste, digamos, llegaste al medio, ¿no? Te empezaste a permear en México, te hiciste en casa, como en una gran empresa, en Azteca. Fue una buena, ahora sí que fue una plataforma también para desarrollar tu carrera, pero luego viene algo muy importante, ¿no? Decides salir de fuera del país, ¿no? Y a tener un nuevo reto, ¿no? ¿Cómo sale esta oportunidad o cómo fue? Fíjate que para mí fue muy difícil porque la gente aquí ya me empezaba a identificar, que yo llevaba ya casi 5 años con el programa de básquet. Pero cuando empecé a hacer Tempranito, la verdad, tuvimos muy buena aceptación en el programa de revista, que hay que decirlo que fui parte del equipo original. ¿Del original que era Eddie Monroe? Era Annette Michel. Annette Michel, perdón. Era Alan Thatcher. Era Ari Sandy. Ari Sandy no estaba Bisoño. No, Víctor Tolosa. Víctor Tolosa, sí, cierto. Por ahí creo que estoy dejando a alguien más, pero ese era el equipo original. Después ya llegó Betty Monroe. Después de Annette Michel y bueno, hicieron varios cambios, pero digo, para mí fue difícil porque la gente me empezó a identificar pues, con la parte de deportes de Azteca, creo que me empezaba a ganar un lugar y entonces llega la oferta, digamos, llega un casting primero que le mandan a varios comentaristas deportivos, no puedo dar sus nombres, no solamente de Azteca, fueron varios a hacer ese casting y yo hago el casting y me dice que les gustó, un casting para ser comentarista deportivo en Estados Unidos en una cadena, en ese entonces Telemundo, en una cadena local. Bueno, les gustó, me llamaron, me dijeron, oye, ¿puedes venir? Sí, mándanos un demo, les mandé un demo, les gustó el demo también y me dijeron, nos interesa que trabajes acá en Chicago para ser el presentador de deportes. Me pareció interesante, un proyecto diferente.
estando en Chicago y ya estando luego en Miami, que decides buena parte de tu vida vivirle, luego viene otra vez el reto de regresar a México, ¿no? Y volver como que no empezar, pero volver a ya tener un poquito más de experiencia en otros momentos, pero entrar en esta gama de televisoras que se estaban también abriendo, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no, Alex? Que empezaban televisoras como ESPN, Fox, a voltear a ver más bien al talento mexicano y a hacer sus propias producciones, ¿no? Deportivas, no nada más ya comprar material extranjero, ¿no? Sí, digo, bien lo dices porque, o sea, las televisoras por cable, ¿no? O por televisión de paga. La verdad hay que decirlo, estas televisoras, tanto ESPN como Fox, sí voltean a ver al mercado mexicano porque es un mercado importante. Pero antes de llegar a esa televisora, el paso por Estados Unidos me da la experiencia, porque vivo en Chicago, pero estoy 2 años nada más en Chicago. Y me voy a Miami a la televisora nacional, en Telemundo. En Telemundo, wow. Entonces ahí empiezo a conocer el público hispano de Estados Unidos, el público mexicano de Estados Unidos, que es otro público. Exacto. O sea, es un público que extraña mucho las costumbres, que extraña mucho a sus equipos, por eso van y ven a la selección y por eso van y llenan estadios cuando va a México para allá. Y pagan esas cantidades. Y pagan esas cantidades de dinero, pero bueno, aprendí mucho allá, aprendí mucho con otros profesionales. Te voy a mencionar uno rápidamente que fue mucho tiempo mi compañero, Andrés Canto, un argentino que lleva muchos años allá. Yo era el comentarista de la selección, él era el narrador. Hice un programa que se llamó Titulares Telemundo, Titulares y más. Y cuando acabo el contrato con ellos, que afortunadamente fueron casi 8 años allá en Estados Unidos con esta cadena, me entero de que ESPN está haciendo casting, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque dije, bueno, yo había probado televisión abierta en México. Me fui a un mercado local en Estados Unidos, probé televisión abierta en Estados Unidos. Yo veía la programación de ESPN y me llamaba la atención. Y ESPN, con todo lo que tiene que ver con lo que te he platicado, porque yo veía la programación en inglés. Claro, en inglés. El Sports Center en inglés. Incluso el prime time en el NFL lo hacía Chris Berman, ¿no? Lo hacía Chris Berman. Por ejemplo, mis dos comentaristas preferidos de Sports Center era Dan Patrick y Keith Olbermann. El de Nueva York, ¿no? Sí, que ahora se han dedicado a otras cosas, que nos demuestra también la versatilidad, por ejemplo, de dos tipos de ese tamaño. Keith Olbermann hizo mucho tiempo política en Estados Unidos, o sea, programas de política. Dan Patrick hasta ha hecho películas. Entonces, te digo, a mí me gustaba mucho el formato que tenía ESPN en inglés. Y creo que estaban haciendo lo mismo en español. Bueno, tuve la fortuna que hice el casting y quedé elegido y regresé otra vez a México. Con José Pablo, que es mi compañero con el que más comparto en la noche, junto con María del Valle, que es un formato diferente del noticiero porque la integran a ella, a veces está en el escritorio con nosotros, con José Pablo conmigo, pero también la ponen a que dé reportajes especiales en la pantalla, con una dinámica pues muy diferente, ¿no? Lo que acostumbrado porque pues, de repente lo que se pretende es eso, ¿no? Ir a un set, ir a locación, ir a varios puntos del noticiero, para, la verdad, porque Fox tiene toda esa capacidad de reporteros en todas partes del mundo. Entonces es un noticiero muy dinámico y te digo, gente muy capaz. Ricardo Murguía es un chavo muy talentoso que está ahí en el noticiero de la tarde con Antonio Valls, con Pilar. Hay muchas personas, digo, no nada más estoy hablando de los que se ven a cuadro, pero la verdad es un equipo enorme que hace posible, la verdad, de centrar. Y ahí estamos y muchas veces tuve la fortuna de que me han tomado en cuenta para viajes. Fui a los Juegos Olímpicos, estuve haciendo reportajes desde allá para el noticiero, para La Última Palabra. Fui a la Champions League. A la Champions tuve la fortuna de estar ahí ya van 2 Champions que me tocan, en la que le ganó el Barça al Manchester United en Wembley, en esta última que le ganó el Chelsea en penales en Alemania al Bayern. Y la verdad, una experiencia inolvidable. Tuve la oportunidad de entrevistar al Niño Torres Yamata. Muy bien, la verdad que han sido cosas increíbles, que han sido parte de este nuevo trabajo que me dio la oportunidad pues, de viajar a la Champions, que antes a lo mejor no hubiera podido hacerlo, pero acá he tenido la fortuna de que he viajado y tuve la fortuna de viajar a Juegos Olímpicos, que ya fueron mis 4º Juegos Olímpicos. Oh, wow. Oye, pues la verdad es que para ser ahora sí que un joven comunicador en toda esta cuestión del ambiente deportivo, pues ya tienes bastante experiencia y eso la verdad
que nos da gusto, aparte se los digo amigos a título personal, aparte como amigo que conozco y también como profesional a Alejandro, la verdad es que sí nos da mucho gusto y es un ejemplo a seguir y nos da gusto que gente como tú se mantenga y que crezca, ¿no? Y que pues, sean así que muchos de los jóvenes, a todos los que estamos teniendo esta plática, claro. sigan este ejemplo.